¿Qué tal a todos? Bien, vamos a continuar con estos temas de integración, dada la partición. Sé que suena un poco raro, que nada, llevamos dos videos, pero voy a hacer un pequeño resumen este, sobre estos aspectos, ¿no? Entonces, vamos a recordar para que puedan seguir la clase de hoy, pues es que ustedes deben de conocer los siguientes elementos, ¿no? Primero, recordar que es una partición, ¿no? Partición, y pues es un conjunto de puntos finitos, un conjunto de puntos finitos del conjunto I, bueno, un subconjunto de puntos que están en el intervalo, son puntos ordenados, y lo denotamos como P, ¿no? De partición. Y habíamos dicho que cada una de estas cosas, pues las estábamos notando ahí con la letra T, donde cada uno de estos son puntos en el elemento que está entre A, B. Y una de las condiciones necesarias era que los puntos, bueno, no extremos, bueno, sí, extremos, porque está ordenado, deben de ser los puntos finales del intervalo, ¿no? Eso es lo único que necesitamos para saber que algo es una partición. Ok, bueno, después de eso, después de haber definido lo que es una partición, vamos a recordar que definimos dos elementos importantes, ¿no? Una cosa que le llamamos MI, que era el ínfimo de la función evaluada, bueno, el ínfimo del valor de todos los puntos que yo evalúe en la función x que están en el intervalo, en este caso el intervalo ti menos 1 ti, ajá, vamos a agarrar el ínfimo de ese, y a m mayúscula i, pues es el supremo, ok, es el supremo. Fíjense que este tipo de definiciones, pues bueno, las hemos tomado así como un poco a la ligera. No hemos platicado mucho sobre qué son, pero bueno, más adelante cuando estemos haciendo los ejercicios, pues entraremos un poco más en detalle. Entonces ya tenemos estos dos elementos, MI y M mayúscula I. Y después de eso habíamos definido algo que era las sumas inferiores, ¿no? Entonces que prácticamente lo que hacíamos era multiplicar cada uno de de estas alturas, digamos que una era la altura mínima y otra la altura máxima, y multiplicadas eh, por la longitud de la partición que estemos tomando. Ajá, recuerden que la partición no necesariamente puede ser así con partes iguales, sino pues son puntos totalmente aleatorios, ¿no? Lo único que tiene que cumplir es lo que acabamos de mencionar. Entonces tenemos esas dos definiciones, L de low o U de upper, y bueno, está definido de esta manera, ¿no? Algo importante que tomar en cuenta que aquí estos i's que nosotros hemos definido sobre estos están relacionados con el punto de la derecha del segmento que se forma con los elementos de la partición, ¿no? En este caso, por ejemplo, no va a existir nunca el m sub 0, ¿no? Porque digamos que el primer intervalo es el intervalo de t0 a t1, entonces t1 es el mayor y ese es el que vamos a estar denotando con estas m's. Otra cosa que hay que comentar es que si yo tengo cuántos puntos debo de tener para que se formen n intervalos. Entonces la respuesta es n más 1, ¿no? Por eso empezamos aquí con el 0, ¿no? Esas cosillas, bueno, no son tan importantes, pero es importante que bueno, no son tan importantes, pero es bueno que lo noten más bien. De ahí sacamos dos lemas. El lema 1 que estaba sencillo, que hemos visto que si yo tengo una partición arbitraria y saco su suma inferior, siempre va a ser menor que la suma superior, no importa qué partición agarramos. ¿Ok? Entonces es el lema 1 y lema 2. Que este estaba un poco más complicado, ¿no? Que recuerden que habíamos tomado una partición P y una partición Q, en este caso que P era un subconjunto de Q, o también lo podíamos decir que era un refinamiento, ¿no? Aquí vamos a ponerle donde Q es un refinamiento. Ajá. Y se ve descubierto, bueno, se ve visto que si yo tengo una partición P y luego la comparo con la suma inferior, pero ahora con la partición Q, entonces la partición la suma inferior con la partición Q es mayor que la suma inferior con la partición P, que tiene menos puntos en teoría. Ajá, pueden tener los mismos puntos, bueno, tienen
pueden tener la misma cantidad de puntos, pero se supone que Q en general va a tener como más puntos. Entonces hace más segmentos, por lo tanto refina un poco más el cálculo del área bajo la curva. Entonces, en este caso, Q es más grande, ¿no? La suma inferior es más grande. Y tiene sentido porque algo que habíamos comentado es que estas sumas inferiores y sumas superiores, como que lo que hacían era acotar el valor real del área bajo la curva, que es lo que estamos buscando. Y entonces más o menos debe estar como la mitad. Entonces mientras más refinado sea, pues más se va acercando para arriba utilizando las sumas inferiores y más se va acercando arriba sería como que me pasé y tengo que ir quitándole un poco hasta llegar, y abajo tengo que ir agregarle hasta llegar al área correcta. Ok, entonces bueno, este resultado y el otro resultado pues es el que le acabo de mencionar. Es que si yo tengo una suma superior con Q, con la partición Q va a ser menor que la suma superior pero hecha con P, por lo mismo que estamos hablando. En otras palabras, si yo tengo un refinamiento L y una suma inferior L, una suma superior U, entonces por aquí, como que a la mitad, bueno, no a la mitad, estoy más o menos para que se especule, que por aquí es donde debe de estar el área real, ¿no? De lo que estamos buscando. ¿Sí? Este se pasa, este le falta, entonces se van agregando elementos hasta llegar más o menos a lo que entendemos por área, y el otro se le va quitando hasta llegar a lo que queremos por área. Por eso estas dos, eso es lo que nos está diciendo este lema, ¿no? Que si mientras más refinamiento, más grande es la suma inferior, y mientras más refinamiento, la suma superior es más pequeña. Ok, entonces con esto vamos a demostrar el lema 3, que el lema 3 en general es el más importante. Bueno, no más importante, pero sí como que ya tiene sentido un poco, porque fíjense que en siempre el primer lema lo que nos habla es de comparación entre suma inferior y suma superior, pero con la misma partición. El lema 2 nos habla de una relación entre una partición P y una partición Q, pero P tiene contenido adentro puntos de Q. Al revés, Q tiene contenidos los elementos de P. Pero vamos a ver ahora qué pasa si yo agarro particiones totalmente arbitrarias, que no tengan que ver la una con la otra. Entonces de eso se va a tratar el lema 3. Sea f una función y a los reales que está acotada. Fíjense que es importante decir que está acotada. Es una pregunta que les puedo realizar, como de por qué necesito que esté acotada. ¿Qué pasa si no está acotada? Entonces, si agarro dos particiones, en este caso P1 y P2, que sean elementos del conjunto de todas las particiones I, ¿vale? Entonces hay que demostrar que la suma inferior siempre va a ser más pequeña que la suma superior, pero con cualquier otra partición. Es decir, yo tengo una partición arbitraria, saco su suma inferior, agarro otra partición, puede tener más puntos, menos puntos, no me importa, pero su suma superior siempre va a ser igual, siempre va a ser mayor o igual que esta. Es interesante porque uno pensaría, por ejemplo, si yo saco la suma inferior con un montón de puntos, pues no, ¿verdad? Y luego la superior con pocos puntos, pues es significantemente más grande, ¿no? Bueno, el caso es que este lema lo que me hace es comparar, digamos, entre particiones diferentes, ¿ok? Entonces, y la demostración es bien sencilla, por eso quise hacer un pequeño resumen, porque necesitamos el lema 1 y el lema 2. Entonces, fíjense lo que se hace. Sea Q una partición tal que es la unión de las dos particiones arbitrarias que estamos agarrando. Es decir, tengo una partición arbitraria, cualquiera, tengo otra que es P sub 2, otra totalmente arbitraria, y las uno. Entonces eso me genera una nueva partición. Entonces aquí es claro, por teoría de conjuntos, que P sub 1 está contenido en Q y que P sub 2 está contenido en Q, ¿cierto? Porque pues estoy uniéndole más puntos a la partición Q que estoy definiendo, pues tiene más puntos que tanto P1 que como P sub 2. ¿Ok? Entonces es claro que pasa esto, por lo tanto, pues Q es un refinamiento de P sub 1 y de P sub 2. ¿Ok? Entonces puedo aplicar el lema 2, que ¿qué dice? Que dice que la suma inferior de f, aquí fíjense, como la suma inferior la estoy tomando con la partición 1, entonces lo vamos a agarrar eso, ¿no? La partición 1, la suma inferior con la partición 1 siempre va a ser menor o igual que la suma
inferior, pero ahora con Q, ¿no? Por el lema anterior. ¿Ok? Ahora, por el lema 1, la suma inferior siempre es menor que la suma superior de Q. Y por el lema 2, de nuevo, la suma inferior, la suma superior con el refinamiento siempre va a ser menor que la suma superior con el otro, la otra partición. Entonces tomamos los extremos y finalmente obtenemos lo que queremos demostrar. Si se dan cuenta, es interesante como esta definición, bueno, con los lemas anteriores, pues nos crean este teorema, este lema que es un poquito fuerte. ¿Ok? Entonces ya tenemos esto, ya definimos lo que es el lema 3, entonces ya estamos como en vísperas, por así decirlo, de que podemos definir, o sea, ya tenemos como un total control entre las particiones. Ya sabemos qué pasa si tenemos diferentes, y ya tenemos esa idea de que la suma inferior siempre va a ser mayor que, siempre va a ser menor que la suma superior, no importa cuál sea. Entonces, bueno, esperen, creo que este conjunto no lo había definido, ¿no? Entonces ahorita lo definimos, Entonces, bueno, vamos a entrar ahora a la sección que se llama integrales superiores. Integrales superiores e inferiores. Integrales superiores e inferiores. Y bueno, vamos a empezar definiendo este conjunto que acabo de hablar hace rato, ¿no? Definamos al conjunto de todas las particiones. De todas las particiones existentes del intervalo I. Denotado por y es esta, ¿no? Que es como una P y de I. Ajá. Es interesante porque, bueno, imagínense cuántas particiones hay de un intervalo, ¿no? Pues hay infinidad. Ajá, pero hay que entender que todas ellas están ahí, ¿no? No importa cuál, una partición. Recuerden que lo único que necesito para que una partición sea una partición es que los extremos de los puntos elegidos sean los extremos del intervalo. Entonces, bueno, ya tenemos este nuevo conjunto y es para imaginar todas las particiones que podamos. Y ahora vamos a meter otra definición. Sea I el intervalo A, B y sea una función f que va del intervalo a los reales, una función acotada. Ahora vamos a definir, pues como lo decía el título, ¿no? Lo que es la integral inferior de f en el intervalo I y la integral superior. Entonces vamos a empezar por esa. Vamos a llamarle la integral inferior de f en I es el número L de f igual al supremo de L de f de P, tal que P está en el conjunto de todos los intervalos. ¿Ok? Bueno, antes de definir el otro conjunto, vamos a tratar de explicar un poquito el otro número, este elemento, ¿no? Vamos a practicar un poquito. Entonces, imagínense, yo tengo el intervalo, bueno, lo que necesitamos para la definición, pues bueno, son varias cosas, ¿no? Primero necesitamos el intervalo AB, una función definida sobre esta, y luego tenemos que agarrar vamos a agarrar una partición, ¿no? Entonces vamos a suponer que estos puntos que estoy poniendo aquí me hacen la partición, y voy a sacar la suma inferior con esta partición, ¿no? Entonces recuerden que la suma inferior agarra los rectángulos estos y los va eligiendo de tal suerte que pues crean estos rectángulos sobre esto, ¿no? Aquí así, inferior sería aquí, ¿no? Perdónenme. Entonces, bueno, crean estas áreas y entonces la suma de todos estos triángulos pues me da un número, ¿no? Vamos a llamarle pues A1 de área. Entonces, con esta partición hago la suma inferior y obtengo un número que se llama A1. Ahora agarro otra partición de los verdes, por ejemplo, hago lo mismo con los triángulos, con los rectángulos, así y así y así, y eso me daría otro número que vamos a llamarle A2, ¿no? Entonces digamos que la partición 1 me genera el número A2, la partición 2 me genera el número A2, es decir,
cada partición me va a generar un nuevo número y lo voy a meter en una bolsa que va a ser este conjunto que está aquí. Ajá. En este conjunto que está aquí. Entonces voy a tener un montón de números reales que pueden ser diferentes o pueden ser iguales y voy a agarrar el supremo de este conjunto. Fíjense aquí lo interesante de por qué se define como el supremo. Ajá. Digamos que como estoy agarrando particiones con un número finito, pero bueno, que puede un número muy grande de puntos, pero finito al fin y al cabo, puedo agarrarlo tan grande, ajá, que el supremo puede que sea un número que salga, que no hay una partición que me dé ese número, sino más bien que el número de puntos, mientras más le voy agregando, me lleve a que el número, cuando haya un montón, o sea, casi infinito, más bien infinito, pues me dé este número, LDF. Y a ese, o sea, entonces, en resumen, es que yo voy a agarrar estos números, voy a agarrar todas las particiones existentes, por eso era necesario que ustedes se imaginan cuántas particiones hay, un montón, y voy a agarrar un montón de números, ¿no? Así infinitamente números, y de todos ellos voy a agarrar el que voy a crear un conjunto, y a ese conjunto le voy a sacar el supremo. Ajá, recuerden que el supremo es un elemento que siempre va a existir siempre y cuando el conjunto es que debe ser un subconjunto de los reales, que obviamente lo es porque cada uno de estos son números reales, los voy a meter en un conjunto y a eso le voy a sacar el supremo. Ajá, entonces, bueno, siempre va a existir este elemento porque está acotado, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver. Y a ese número, al más grande de todos ellos, es al que voy a llamar como LDF. Ajá, y tiene sentido porque es el que se va a aproximar más al área bajo la curva. Porque cuando yo tengo un montón de puntitos, los rectángulos van a ser tan delgados que van a poner, que van a agarrar casi toda el área exacta que hay debajo de la curva. Que al final ese es mi objetivo. Entonces, bueno, entiendan este LDF como que yo voy a agarrar todas las particiones existentes, las voy a meter en un conjunto y voy a agarrar el elemento más grande, por así decirlo. ¿Ok? Y voy a hacer exactamente lo mismo para la suma superior. En este caso, pues vamos a llamarle la integral superior de f en i es el número, y entonces igual le llamamos u de f, como el ínfimo, o sea, el más pequeño, que repito, puede o no puede estar en el conjunto, más bien puede que no tenga partición que me genere ese conjunto, pero más bien el más pequeño al que tiende este conjunto que estoy agarrando. Entonces uno es el supremo, el más grande, y otro es el ínfimo. Y recuerden, porque estoy agarrando el supremo o el ínfimo, por esta idea que estábamos hablando, ¿no? L me está generando que cada vez, mientras más refinado es, más se va acercando al área y cada vez es más grande. Entonces yo quiero agarrar el más grande de todos. Y luego la suma superior, pues quiero agarrar el más chiquito, que es el que se va a estar acercando al área correcta. Y así sucesivamente. Entonces, pues bueno, ya tengo estos dos. Fíjense también otra cosa que hay que notar, es que en este caso, para nuestra definición de integral inferior, ya no aparece aquí, pues, partición, ¿no? Es LDF, sin partición. ¿Por qué? Porque estoy agarrando el supremo de todas las posibles. Entonces ya no depende de la partición que yo estoy agarrando. Y esta sí, este numerito sí. Esta suma inferior depende de la partición y el otro ya no, porque quiero agarrar el elemento más pequeño de todas las particiones posibles. Entonces eso nada más debe ser un solo número. ¿Por qué? Porque el supremo solo es único y bueno, ahí tiene varias propiedades que no es necesario que las sepan completas, pero bueno, se entienda que existe ahí una teoría completa para supremos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner algunas notas, que es lo que le estoy hablando. Ambos conjuntos, del que estoy sacando supremo e ínfimo, ambos conjuntos son subconjuntos de los reales, ¿no? Entonces, al ser subconjunto de los reales, pues, pues bueno, puedo aplicarle este axioma del supremo. Otra cosa que es necesario que tengan para que pueda aplicarle este axioma del supremo es que están acotados. Están acotados. Ajá. ¿Qué significa que están acotados? Que de todos los números que yo estoy agarrando, existen números reales que son más grandes que ellos. Y fíjense, como se demuestra, esto también es interesante. Voy a definir una cosa que se va a llamar m de i, o sea, m del intervalo. Ajá. Y va a ser igual al ínfimo del valor de las f de x, tal que x pues está en el intervalo AB. ¿Sí? Este numerito que está aquí, digamos que
yo tengo, pues, vamos a platicar un poco de eso. Recuerden, yo tengo el intervalo AB y tengo la gráfica, ¿no? Entonces ahora voy a tomar como si la partición solo fuera, pues los extremos, ¿no? Entonces voy a agarrar el ínfimo y voy a poner un rectángulo hecho por ¿no? Por ejemplo aquí. ¿Sí? Entonces fíjense, solo es un rectángulo. ¿Por qué? Porque solo estoy agarrando como base todo el intervalo completo. Y MI va a ser la altura, que va a ser esta, que va a ser el elemento más pequeño o la altura más pequeña de la gráfica. Similarmente, voy a definir M mayúscula I como el supremo de este mismo conjunto, ¿no? Tal que X está en AB. Algo interesante es que estoy dibujando siempre funciones continuas como para que tengamos mejor intuición, pero en realidad nunca hemos dicho que se necesitan que sean continuas, aunque creo que lo mencioné al principio, pero bueno, en general no es necesario que se definan, por eso no se explica tanto, ¿no? Ahorita lo que queremos como intuitivamente es que sí estén, pero en general no es necesario ni siquiera que sean continuas para sacar estas sumas. Entonces, bueno, aquí por ejemplo, agarro el más grande que sería este y lo multiplico por todo el área. Y entonces ahora tenía la parte azul, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es bastante claro que si yo multiplico esto, ¿cuál es el área del rectángulo blanco? El área del rectángulo blanco es MI multiplicado por B menos A, ¿no? Que es este de aquí es la base y esta sería la altura, ¿no? Y esto, pues como es la partición más pequeña, pues siempre va a ser más pequeño que L de F de P, donde P va a ser una partición arbitraria. Por el lema que tenemos también, pues sabemos esto y por lo mismo, ¿no? Como M de I por B menos A sería como la partición más pequeña, entonces pues se cumple estas desigualdades, ¿no? Y esto se va a cumplir para cualquier partición P. Entonces es eso que está demostrando que estos conjuntos que estoy definiendo aquí arriba, estos no, estos de aquí, ajá, están acotados. Y al estar acotados, yo puedo definir, o yo puedo hablar de lo que es el supremo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ya con ese teorema. Un último teorema para poder definir esto. Aquí está raro. Bueno, sea I de A a B y sea F una función que varía a los reales. Una función acotada. Función acotada. Entonces, existen tanto L de F y U de F. Además, pues la suma, la integral inferior siempre va a ser menor o igual que la integral superior. Entonces vamos a demostrarlo. Si P1 y P2 son elementos de las particiones I, pues ya sabemos por el lema 3 que se cumple esto, ¿no? P2. Entonces, bueno, como este de aquí es arbitrario, como P1 es arbitrario, es decir, yo no estoy agarrando una en específico, sino la que sea, ¿no? O sea, yo puedo decir, agarro una partición arbitraria y tengo este teorema que siempre se va a cumplir, y como P1 es arbitrario, entonces eso significa, entonces el conjunto de todas estas, porque estoy agarrando una partición arbitraria, bueno, esta P debe ser así, está acotado, ¿no? Y al estar acotado, pues pues yo puedo ahí deducir que existe, ¿no? ¿Por qué? Porque el supremo, aquí vamos a poner eso, ¿no? Por el axioma del supremo. Axioma del supremo. Espérenme. Axioma del supremo. Quería ponérselas, pero bueno. Entonces como este L es el supremo, a ver, vamos a poner eso, ya que L de F es el supremo, y recuerden que el supremo es la mínima cota superior, y según esta desigualdad, pues este numerito de aquí es una cota de este conjunto que tenemos aquí,
no es muy específico, o sea, les digo, todo esto viene del teorema del supremo. Solamente voy a recordar estas cosas, que como U es una cota superior y el supremo es la mínima cota superior, entonces pues se cumple que L de F es menor o igual que U de P sub 2 de F. Bueno, al revés, ¿no? Perdón, aquí. De F de P sub 2. Ajá. Entonces, de manera similar para U, vamos a poner eso, ¿no? De manera similar para U, se tiene entonces que pues L de F es menor o igual que U de F. ¿Sí? Esto tiene que ver otra vez con aspectos del supremo, y como este es el ínfimo y esto es una cota inferior, entonces debe de ser a fuerza menor o igual. ¿Ok? Entonces es interesante porque acá acabamos de descubrir que tenemos dos números que vienen de conjuntos diferentes, que siempre uno va a ser más grande que el otro, y bueno, la idea va a ser calcular ahora ejercicios con estas nuevas ideas. Ajá. Entonces fíjense, la idea va a ser tratar de encontrar o suponer, porque bueno, fíjense que estos de aquí son candidatos a que sean iguales, ¿no? ¿Por qué piensan? Más bien, suena lógico, ¿no? Que sean candidatos de que sean iguales. ¿En qué casos la función, pues sí va a ser cierto eso? ¿En qué casos no? Y entonces, bueno, para saber eso habrá que hacer varios ejercicios antes de definir por completo lo que es la integral. Pero bueno, ya se va entendiendo que ahí va progresando poco a poco. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a dejar esto por el video de hoy. Y bueno, los siguientes van a ser puros ejercicios. Y después de hacer como varios, vamos a tratar de definir así lo que es la integral de Riemann. ¿Ok? Bueno, pues estén bien y nos vemos luego.